oración. Quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con tu amor, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor. Muy buenos días, queridos hermanos, sean ustedes bienvenidos a su programa Cultura Cristiana. Les damos la más cordial de las bienvenidas en este dominguito, Día del Señor, día rico, agradable. Como siempre, el Señor nos regala la oportunidad de crecer, de convertirnos, de ser santos, de ser agradecidos, de disfrutar cada momento, lo que nos regala, lo que nos da. Su misericordia es eterna, sus bendiciones son grandes. En fin, es un día para estar contentos, sobre todo porque es un día de Él y para Él. Sean bienvenidos una vez más a su programa Cultura Cristiana. Mi nombre es Javier Moriel, miembro con Alianza de Comunidad Koinonía, a la que amo, y créalo, es un gozo, es un placer poder estar aquí para ir descubriendo juntos esa voluntad de Dios, para ir creciendo en su amor, para ir creciendo también espiritualmente, porque debemos de crecer espiritualmente. Y en esta mañana quiero decirles que vamos a estar hablando todavía un poco de esos propósitos de Año Nuevo que hablamos la semana pasada, que usted dirá, pero pues si ya es el bautismo del Señor, ya se terminó la Navidad y todo aquello. No se preocupe, vamos a hablar de conversión, de renovación y algo muy importante, de ser santos. ¿De ser qué? Santos. Así es. Queridos hermanos, primero que nada debemos recordar algo que a lo mejor se nos ha olvidado. Debemos de entender y recordar que nosotros somos bautizados. Es la importancia de la vida cristiana. El bautismo es la puerta de entrada al cielo. Por el bautismo nosotros participamos, así como lo escucha, por el bautismo participamos de la vida de Cristo. Y ciertamente es todo un ritual, hay varios elementos en el bautismo, ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Y lo que destaca, o algo que destaca, bueno, todo destaca, perdone usted, es la unción del Espíritu Santo que ahí recibimos. ¿La qué? La unción del Espíritu Santo que ahí recibimos. Ahí, antes del bautismo hay algo que se llama exorcismo y unción prebautismal. Y ahí dice unas palabras parecidas a estas el sacerdote. Te pedimos que en estos niños, libres ya del pecado original, habite el Espíritu Santo y sean así templos de tu majestad. O sea, está pidiendo, está orando el sacerdote, ¿para qué? Para que seamos templos vivos del Espíritu Santo. Templos vivos del Espíritu Santo. Ahí se nos da ese carácter, esa marca imborrable. Unos dicen indeleble, que no se ve pero que se siente. Es un carácter, es una marca que ya queda en el alma de cada uno de los bautizados. Y se sella, queda sellado uno. Y esta es una realidad profunda. Esta es una realidad verdadera. El bautizado pasa a ser hijo de Dios por el bautismo. Y por el mismo bautismo participa de la vida de Cristo. Esto quiere decir que los elementos para nosotros vivir en una vida renovada, en una vida de santidad, los hemos adquirido desde que fuimos bautizados. No está la pedagogía, no está la enseñanza, no está la catequesis, a veces a un nivel o está al alcance de todos que podamos irlo entendiendo lo que hemos recibido en nuestro bautismo de pequeños, de infantes, de niños. No está a veces a nuestro alcance que de tal manera nos vaya explicando lo que hemos nosotros recibido, lo que hemos adquirido por parte de Dios con nuestro bautismo. Pero la realidad de que somos sellados, de que hemos sido marcados con este carácter imborrable, esa es una verdad. Y eso es lo que ayuda a las personas, como tú y como yo, a que cuando vamos creciendo, cuando vamos caminando, cuando vamos cayendo también,
vez tras vez, ¿por qué no decirlo? Pues hay algo que nos impulsa y que nos levanta. Hemos sido ya hechos hijos adoptivos de Dios por el bautismo. Y esto es una gran verdad. Entonces, el bautismo es el inicio y el fundamento de la vida cristiana. Ahorita hace un rato por la mañana nos hablaba el padre Jeff en la homilía de la gente que está en contra del bautismo, que por qué se bautizan niños, que por qué si Jesús esto a los 30 años y Juan el Bautista, etcétera, etcétera. Cosas nada más por molestar, así de fácil. Lo dicen y lo hacen por molestar. Ni siquiera tienen la razón. No tienen la razón, no han tenido la tradición de la iglesia, no han tenido, sus iglesias han sido formadas 100, 200, 300, 500 años apenas. Entonces no tienen ningún elemento, pero sí tienen muchas ganas de estar hostigando al católico, de estarlo lastimando en sus creencias, de estarlo confundiendo y de querérselo llevar a sus filas, ¿no? ¿Esa es una realidad? Pues no. Nosotros por el bautismo hemos sido sellados ya por el Espíritu Santo, no necesitamos otro bautismo, que ya estamos conscientes, que ya estamos grandes, que no sabía, no es necesario, porque dice la palabra, un solo Señor, un solo bautismo y una sola fe. Y de ahí parte todo, pero bueno, ya me exasperé un poquito, ya me relajo otra vez y continuamos con el tema. Él, el Señor, rescata al ser humano del pecado original, de cualquier pecado que pueda tener, del pecado con el que todos nacemos, del pecado que necesitamos ser librados. El bautismo, gracias al Señor, nos ayuda a quedar libres de esto. Y nos ayuda también a tener aquella reconciliación del hombre con Dios y de Dios con el hombre, ¿por qué no decirlo? Por el bautismo. Entonces, ahí está la importancia de nosotros ser bautizados, de estar bautizados y también de bautizar a nuestros hijos. Miren, yo tengo 2 hijos, le platico brevemente. Cuando nació mi primogénito, que es mi hijo varón, Javier, estaba yo tan entusiasmado en que iba a ser papá, yo tenía 22 años por ahí. Estaba tan contento de que iba a ser papá, que lo primero que quería hacer, nada más que mi esposa, pues obviamente fue la que estuvo batallando con el parto, lógico, pero lo primero que queríamos hacer era bautizarlo en cuanto naciera, porque estábamos viviendo nuestra fe, y porque entendíamos nuestra fe, y porque en ese entonces tenía al padre Jeff de amigo, al padre fulano, sutano, y dije, se va a hacer. No pudimos bautizarlo en cuanto nació, aparte conocía la historia de varios santos de nuestra iglesia canonizados, que fueron muchos bautizados el día de su nacimiento. No sé si tenga algo que ver, yo digo que sí, no sé qué piense usted. Espero no estar diciendo algo anticristiano, pero muchos santos fueron bautizados el día que nacieron, por la fe de sus padres. Y por la fe mía, yo quise bautizar a mi hijo en cuanto nació. No lo bautizamos en cuanto nació, a las 40 horas de nacido fue bautizado mi hijo. ¿Por qué? Porque la gracia que viene de Dios, pues yo quería que se manifestara en él. Yo sabía que había nacido en un mundo corrompido, en una familia corrompida, tal vez por el pecado, lastimado, dañado, manchado, sí, pero yo sabía y sé y tengo toda la esperanza del mundo en esta creencia de que por el bautismo somos librados de todo. Y como les decía hace un momento, es nuestra puerta, es nuestro seguro, nuestra aseguranza de poder entrar al cielo en un día determinado cuando el Señor nos llame. Esta es la realidad del bautismo. Esta es la realidad de la vida cristiana. Este es el inicio de una vida auténtica en el Señor. ¿Hay quienes lo creen? ¿Hay quienes no lo creen? Pues yo sí lo creo. Desgraciadamente sabemos que aunque adquirimos todas estas gracias, todas estas bendiciones, esta consagración dentro del bautismo como sacerdotes, como profetas, como reyes, la vestidura blanca, la ropita blanca, que significa, que simboliza la nueva dignidad de cristiano, la vela que significa la luz de Cristo, reciban la luz de Cristo, a ustedes padres y padrinos se les confía el cuidado de esta luz, para que caminando siempre en la luz puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga el final de los tiempos.
Y cuando la ropita blanca ya han sido ustedes transformados y se han revestido de nuevas criaturas, ¿verdad? Con la ayuda de los consejos y ejemplos de sus familiares, consérvenla sin mancha esta nueva dignidad hasta la vida eterna. Todo tiene un sentido maravilloso. Todo lo que se hace en el bautismo tiene un sentido maravilloso. Por supuesto, es un sacramento y cada sacramento tiene un sentido maravilloso, porque es la gracia de Dios que se nos manifiesta y que se nos transmite a través de signos sensibles, de signos tangibles. El aceite, el agua, la vela, la ropita, algo que simboliza lo que estamos recibiendo. Pero no todo se queda ahí, se escucha bonito, se siente bonito, una vez que lo conoces, una vez que lo sabes, lo recuerdas en tu vida, te das cuenta que has sido bendecido por el Señor. Por eso yo digo que somos bendecidos por el Señor, de una manera o de otra, somos bautizados ya. Pero viene algo a dañarnos, viene algo a afectarnos, viene algo a alejarnos de esa gracia, de ese amor, y de todo eso que se ha recibido, de todas esas bendiciones. El pecado. Una realidad humana de la que nos cuesta trabajo desprendernos. Porque se va incorporando a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Se va incrustando en el alma a veces. Nos hace laceraciones, nos lastima el pecado. Pero de eso vamos a seguir hablando en un momento, queridos hermanos, cuando regresemos después de un corte. En un momento continuamos. Dime, Señor, ¿en qué te puedo servir? Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Escucha el programa La Sangre de los Mártires es Semilla, cada domingo a las 12 del mediodía, después de la misa episcopal. Conducido por el Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Conoce la sangre de los hombres que lucharon por defender a Dios y a su patria. La Sangre de los Mártires es Semilla. Te esperamos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¿Sabes qué es el amor? ¿Sabes amar? ¿Existirá el amor perfecto? Existía desde siempre, yo lo he dicho. Pero ahora es muy famoso el mentado bullying. ¿Qué es el bullying? El burlarse, el mofarse de los demás. Pues hay que tener cuidado también con el bullying cristiano. Lo leía por ahí, el bullying cristiano. ¿Cuál es ese? El que estás señalando al otro. Es que tú no te vas a salvar. Es que tú eres un pecador. Es que tú esto. Es que tú lo otro. Es que ya Dios ni te ha de querer. Entonces es difícil vivir de esa manera. No podemos estar señalando. Es una realidad el pecado en la vida humana. Esa es una realidad, el pecado en la vida humana. Pero no es algo con lo que debamos de vivir, con lo que tengamos que vivir. Hay que tener mucho cuidado con eso, queridos hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Descubrir la realidad de la gracia de Dios que se me ha transmitido en el bautismo y de esa potencia que tengo. Así lo estoy poniendo, una potencia, porque puedo hacerlo, de cambiar, de vivir mejor, a través de la misma gracia. La misma gracia te va dando los elementos, te va dando las herramientas. ¿Que el pecado está ahí? Pues sí está ahí, es algo que no vamos a poder quitar, pero es algo que podemos alejar de nuestras vidas, porque el pecado rompe con todos los rectos impulsos, rompe con los dinamismos que brotan del corazón, con lo más íntimo, hace que perdamos la dirección a la que queremos apuntar. Esto es lo que hace el pecado, y también provoca rupturas y alcanza una dimensión social, Por eso hay gente que está tan necesitada, por eso hay gente que tiene todo, porque no hay ahí ese compartir, ese ser hermanos. Afecta a la dimensión social también el pecado, y afecta la relación con los demás, el pecado. Quien peca contra los demás, pues le afecta, ¿no? Entonces el mundo, la persona se va viciando, se va llenando de ese vicio del pecado. El mundo se va viciando y cada vez es más difícil
ahora sí que salir del atolladero. Cada vez es más difícil salir del hoyo, pero no es imposible. No es imposible. Entendamos esto, si hemos caído en el pecado, si el pecado nos ha alejado de todo, esta realidad ha sido posible, ¿por qué? Por el mal uso de nuestra libertad, de nuestro libre albedrío, de nuestra decisión mal tomada. Ahí parte todo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pensar más, reflexionar más, meditar más y pensar qué es lo que quiere Dios y tratar de vivir haciendo su voluntad. Vamos a ir a otro breve corte, queridos hermanos, y en un momento continuamos. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Hoy quiero seguir tu camino junto al mar, tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti. Estamos de regreso, queridos hermanos, en este tercer bloque de su programa Cultura Cristiana. Los seguimos invitando a que nos escuchen, los seguimos invitando a que estén con nosotros, los seguimos invitando a que nos ayuden a promover esta estación de radio, recordándoles que estamos también por internet, que tenemos programación muy variada, que tenemos muchísimos grupos, muchísimos sacerdotes aquí en esta que es la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. La radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Entonces los invitamos a que sigan con nosotros. Gracias por acompañarnos, pero ayúdenos también diciendo, hay una estación ahí, hay que escucharla. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces decíamos que el pecado nos hace que nos perdamos de la gracia de Dios, obviamente, que crea una ruptura que afecta a una dimensión social también, el vivir en el pecado. Entonces debemos evitarlo. Debemos evitarlo, ¿no? Si no te hace bien, pues déjalo. Si es un vicio, déjalo. Si es algo que te afecta, déjalo. Debemos evitar el pecado. No es fácil. No es fácil cuando no sabemos qué hacer, pero como les decía, tenemos todos los elementos para poder caminar en una auténtica vida cristiana. Una auténtica vida cristiana. Pero el que camina en una auténtica vida cristiana reconoce que ha salido del pecado. Aquí entra lo interesante. Vamos a suponer que hay una persona que es tocada por Dios en un retiro de querigma, se da cuenta de su vida y dice, yo era un drogadicto, yo era un golpeador, yo era un mujeriego, yo era esto, yo era lo otro, ¿no? Que es muy típico, aunque usted no lo crea. Pero he conocido el amor de Dios y desde ahora voy a vivir diferente. Y esta persona lo invitan a retiros y da su testimonio. Es que yo era un golpeador, yo era un bandido, yo era un borracho, yo era un drogo, yo era un esto, yo era un otro. Ya está bien, pero ese es tu testimonio de un momento de tu vida, ¿no? Hay que seguir testimoniando cada día de la vida, porque a veces nos convertimos o nos reconvertimos, mejor dicho, empezamos a vivir una vida cristiana y hacemos lo que les decía en el bloque anterior. Empezamos a hacer parte de nuestra vida el famoso bullying cristiano, ¿no? De afectar, de señalar a los demás. Es que tú ya eres un santurrón, entonces tú ya saliste del atolladero, pero mira este pobre, ese pecador, esa basura, cuidado, no seamos fariseos. No te doy gracias, Señor, porque doy diezmo, porque ayuno y porque no soy como ese publicano que está ahí. Hay que tener cuidado, mis hermanos, hay que tener cuidado, hay que tener mucha conciencia de que no somos perfectos y de que si mi hermano, mi vecino, mi hijo, el esposo, la esposa, no es como yo quiera, yo tampoco soy como Dios quiere y tengo que empezar a trabajar primero por mi vida. El mundo, el entorno, la colonia, la ciudad cambian cuando uno cambia. Si no, no cambia nada. Si no, siempre va a seguir habiendo esos problemas.
Entonces entendamos esto, la vida cristiana es vivir una vida de encuentro con Dios, una vida auténtica de oración, de conocimiento de su palabra, que no vive de apariencias, que no rechaza la verdad, que está siempre tratando de vivir de la mejor manera, que elige la verdad en vez de la mentira. Esa es la auténtica vida cristiana. Pero todo esto se da en este plano de la conversión, del ser convertidos. Aunque pueda tener momentos fuertes, como les decía ahorita, tuve un encuentro con el Señor, salí de mis drogadicciones, de mis adicciones, de todo aquello, pues la vida sigue siendo un proceso de conversión. Cristo mismo lo decía, convertíos, conviértanse. O sea, estén siempre despiertos a lo que necesitan ir cambiando, a lo que necesitan ir mejorando. En un sentido, esto nos invita Jesús, ¿no? Es la opción de responder al plan de Dios. Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero esto se da con una conciencia despierta, con una conciencia madura. Porque a veces la conciencia está atolondrada, está adormecida, está laxa y no permite entender la auténtica vida cristiana. Y a veces uno puede pensar que está bien, no mato y no robo. ¿Cuántas veces lo escuchamos? Yo no mato, yo no robo. Sí, hermano, no matas y no robas. Pero, ¿y en lo demás? ¿Y en el agradecimiento a Dios? ¿Y en el ser desprendidos? ¿Y en el morir y renunciar a nosotros mismos? ¿Cómo andamos ahí? ¿Cómo andamos? Pues mira, yo digo que la conversión es diaria, yo digo que la conversión es continua, yo digo que aunque conozcamos al Señor, del más chico al más grande en la cuestión de fe, pues todos necesitamos diariamente vivir una vida de entrega, una vida de lucha, una vida de dedicación, una vida de contemplación también, una vida de estudio. O sea, la vida cristiana siempre nos va a invitar a ir creciendo y creciendo y creciendo. Nunca vamos a llegar a un límite donde podamos decir, ya la hice, ya la armé, ya aquí estoy bien, aquí me quedo. No, desinstalémonos de donde estamos y sigamos creciendo. Desinstalémonos de donde estamos y sigamos creciendo. Siempre hay algo que ofrecer, siempre hay algo que decir, siempre hay algo que enseñar, siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que cambiar. Y siempre va a ser una lucha, siempre constantemente va a ser una lucha. Lo hago, no lo hago, estuvo bien, no está bien, ¿qué hago? ¿Me confieso, no me confieso? ¿Voy a misa, no voy a misa? ¿Ayudo, no ayudo? ¿Me levanto a orar por la noche, no me levanto? Siempre es una lucha, es la lucha de la conversión cristiana. Así es esto, es la lucha de la conversión cristiana. Pero esta lucha tiende a mirar hacia la santidad. Por eso, cuando lo entiendes así, eres impulsado por la misma gracia del Espíritu Santo que ya hemos recibido en nuestro bautismo y que hemos confirmado en nuestra confirmación y que seguimos recibiendo cuando abrimos nuestro corazón a recibir a Dios en la Eucaristía, en la confesión. Seguimos viviendo en esta conexión, por así decirlo, con el Señor, con el Espíritu Santo. Es una lucha, pero es una lucha que mira en la conversión diaria. Y esta lucha nos va a llevar gradualmente, viviéndolo, haciéndolo, mejorando, cambiando, testimoniando, convirtiéndonos diariamente, nos va a llevar hacia la santidad y como una consecuencia hacia la vida eterna, que es lo que cualquiera desea. La vida eterna al lado de Dios. Pues ahí es donde entra el sacrificio, ahí es donde entra el desprendimiento, ahí es donde entra vivir la vida cristiana. Y la vida cristiana debe de ser una vida sencilla, no nos compliquemos, porque la vida eterna, pues ahí está ya, el Señor no cesa de llamarnos, de invitarnos, nosotros nada más, sencillamente, debemos de hacer la voluntad de Dios. Ahí es donde cuesta, ¿por qué? Porque nosotros mismos le damos más importancia a todo lo demás, porque nosotros mismos permitimos a veces llenarnos de dudas que nos impiden entender que la gracia nos viene de Dios, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra, dice la palabra. Entonces entender esto, no soy yo, no son mis fuerzas, sí es mi voluntad,
si es mi disposición, si son mis ganas de cambiar, pero es la gracia finalmente la que actúa en el corazón, la que te hace que prediques, la que te hace que testimonies, la que te hace que ayudes. Es ese sentimiento que brota del corazón cuando el corazón está de verdad enamorado de Dios. Enamorado de Dios. Oye, pero ¿cómo qué debo hacer para ponerme otra vez en el carril de la gracia? Vamos a decirle así. Bendito sea Dios. En nuestra Iglesia Santa, Católica, Apostólica y Romana tenemos el sacramento de la confesión. Sí, ese que cuesta, pero ese que nos levanta también, ese en el cual descargamos y dejamos todo lo que hemos sido, todo lo que se nos ha ido pegando negativo del mundo, los pecados, las manchas, pues ahí vamos y ahí descargamos todo aquello. Allí, a través de ese sacramento de la confesión, el pecador, o sea, tú y yo, recurrimos a la gracia divina. Estamos sabiendo a dónde ir y tenemos que levantarnos otra vez. Y en ese reconocimiento frágil y pecador es cuando Dios se abre y cuando Dios sale a nuestro encuentro, porque hemos ido a buscarlo también, pero es Él el que nos ha estado esperando. Y la iglesia te recibe amorosa y el sacerdote te trata de levantar el ánimo porque es la gracia que te viene de Dios a través de Él. Y allí sigue la conversión. Entonces la conversión es un proceso continuo que da una respuesta continua y que necesita una entrega continua también. Necesitamos confesión, vamos a la confesión. Va a ser un auxilio para nosotros, va a ser algo que nos ayude a seguir respondiendo o a poder responderle a este llamado, a esta invitación que el Señor nos hace a vivir en su amor. A vivir no con cara de funeral, sino con cara de alegría, con una sonrisa, que se nos note que estamos en gracia, que estamos viviendo en gracia, que estamos enamorados de Dios y que queremos servirle a Dios a través de los demás. No se vale entonces estar enojados, estar molestos, estar amargados. Hay que tener mucho cuidado. La renovación de nuestro corazón, de nuestra alma, debe de ser una renovación permanente, una renovación continua, una renovación de día a día, de momento a momento, de segundo a segundo. Vamos a ir a un último corte, queridos hermanos, y en un momento continuamos. Señor, ¿en qué te puedo servir? Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Tu camino junto al mar, tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti, ser como eres tú, servidor de los demás. Estamos de regreso, queridos hermanos. Estamos aquí en su programa Cultura Cristiana, último bloque, última oportunidad de que nos llame. Aquí estamos. Hemos venido hablando, reflexionando de la vida cristiana, de nuestro bautismo, de esa realidad, del pecado, de la vida de conversión. Y por último, en este bloque vamos a hablar de ser santos. Pero más bien vamos a hablar de algunos obstáculos para nosotros poder ser santos. Porque a veces lo vemos como una realidad muy lejana a la santidad. Hemos leído la historia de un San Francisco, por ejemplo, que se desprende de todo, de una Santa Teresa, de un San Ignacio. Hemos leído infinidad de historias de santos y a veces los mismos escritores nos han querido plantear a estas personas, porque fueron personas, como algo fuera de lo humano. Y no, la verdad es que no, eran humanos. Léete por ahí a San Agustín en las Confesiones, ahí habla de sus pecados, de sus atrevimientos, ¿verdad?, en contra de Dios. Pues hay muchos obstáculos para ser santos, porque no hemos entendido que tú y yo, así en nuestra realidad y en nuestra dimensión, estamos llamados
a ser santos. Y sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. Ser santo es sencillo en un sentido, pero requiere de mucha valentía. ¿Por qué? Porque es ir contra las modas, es ir contra el ambiente, es ir contra el mundo, contra lo que el mundo nos ofrece a veces. Ser santo es sencillo, ser santo es sencillo, solamente hay que querer ser santo. Pero cuando de verdad se quiere cambiar, cuando de verdad se quiere mejorar en la vida cristiana, cuando uno decide y dice voy a empezar, voy a ser diferente, voy a ayudar, voy a vivir, etcétera, da la casualidad de que nos vamos a topar con miles de obstáculos, muchos obstáculos. Y el principal obstáculo para vivir una vida cristiana, para alcanzar la santidad, para vivir en santidad, el principal obstáculo somos nosotros mismos. Porque no nos la hemos creído todavía. Somos nosotros mismos el primer obstáculo. Son nuestras pasiones que nos dominan. Son nuestras pasiones. Y esta es una realidad. Si somos honestos, si observamos un poquito nuestra vida, vamos a encontrar que muchas veces, analizando de verdad, con conciencia y con el corazón nuestra vida, vamos a encontrar que muchas veces no le hemos respondido a Dios como Él lo esperaba de nosotros. No le hemos respondido al Señor como Él nos ha invitado. Muchas veces hemos hecho nuestra voluntad y no su voluntad. Muchas veces hemos dicho que es mucho lo que nos pide el Señor y mejor le damos la vuelta. Hemos empezado a ser catequistas y luego renunciamos por problemas, por el esposo, por la esposa, pero no pensamos que ahí era nuestro espacio, nuestro lugar donde nosotros podíamos ser útiles y brillar y contagiar. Dios nos hace un llamado a la santidad, a la perfección. Y esto es difícil, ¿verdad? Ser perfecto, pues es no caer en el error en un sentido. Es algo complicadísimo, ¿no? Y vamos a encontrarnos que en esta invitación que Dios nos hace a vivir a la santidad y a la perfección, pues vamos a encontrarnos con muchas cosas negativas en la vida cristiana, en la vida humana. Presunciones, desesperaciones, perezas, enojos, riñas, odios, gulas, impurezas, supersticiones también, mentiras, venganzas, omisiones y muchas cosas más. Entonces podemos pensar que luchar contra todo esto puede resultar imposible, ¿no? Porque es algo arraigado, es algo pegado. Se pega como se pega algo a otra cosa que no puedes arrancar. Como se pega la suciedad a la ropa. ¿Por qué no decirlo? Es como, dice un ejemplo, como si trataras de matar a miles de mosquitos dando un solo golpe a la vez. Y no es así. Tiene que ser gradualmente, tiene que ser poco a poco. Hoy dejo este vicio, hoy dejo este pecado, pero mañana tengo que enfrentar otro porque es mi realidad humana y es cuando yo voy creciendo en el diario, en el día a día, en la continuidad. Hay muchas más cosas que son las que tenemos que cambiar. Unos tenemos el pecado a través de los ojos, ¿verdad? La concupiscencia de la vista, otros en la lengua, en la manera de hablar, despectivo, odiando, lastimando, otros en la imaginación. Pero debemos entender algo, si de verdad queremos ser santos, vamos a tener que descubrir cuál es el origen de nuestros defectos, para poder atacarlo. A ver, soy pecador, ¿por qué? Porque no oro, tengo que ponerme a orar. Soy pecador, ¿por qué? Porque hace 20 y tantos años que no me confieso, tengo que empezar por ahí. Siempre hay un inicio y luego hay que darle ya la continuidad. Pero ahí viene a afectarnos también el pecado y el enemigo a través del desánimo.
O sea, ¿cómo yo voy a poder ser santo? Yo que soy un pecador, yo que no estoy viviendo una vida cristiana, ¿cómo yo voy a poder ser santo? Pues no, hay que empezar a recorrer ese camino hacia la santidad, con grandes ilusiones, conscientes de que vamos a caer 1 y 1000 veces, pero 1 y 1000 veces tenemos que levantarnos. No dejemos que el desánimo sea la guillotina que nos elimine, que nos haga morir, que nos haga renunciar. No permitamos que el desánimo se apodere de nuestra vida, que nos haga decir o pensar que no servimos, que no tiene caso, que no vale la pena, que ya lo hemos intentado muchas veces, que no hemos sabido salir adelante, que no hemos podido, que estamos llenos de defectos, que no somos capaces. Te vuelvo a decir lo mismo, todos los santos han tenido muchos defectos y fallas, todos. Pero su santidad, la santidad, ha consistido en levantarse, en ponerse en el camino y en seguir adelante. En eso consiste la santidad, en luchar, continuamente estar trabajando en tu persona, en tu entorno, porque les digo, tiene un impacto también en los que nos rodean. Entonces esta puede ser un problema que no nos permite llegar a la santidad. Y hay muchos más, el pesimismo también. Los pesimistas no pueden ser apóstoles, los pesimistas no pueden ser santos. Los pesimistas se quejan de su trabajo, de los pocos frutos que se obtienen, el pesimismo, los achaques espirituales, los problemas. Se queja uno del calor, se queja uno del frío. De todo tenemos que estarnos quejando. Ese es el pesimista. Y el pesimismo también le hace insoportable, le hace difícil la vida a los demás, a los que los rodean. Entonces, en vez de irradiar, en vez de invitar a los demás a una vida de cambio, a una vida alegre, a una vida optimista, los vamos contagiando. Y no nos la creen. Y por eso dicen muchas veces, con justa razón, tú que te mantienes en la iglesia, tú que vas para allá, tú que haces esto, mira nada más, y te reclaman, te recriminan, te reprochan, y a veces con razón, a veces sin razón, pero si lo hacen con razón, ¿qué nos dice esto? Que tenemos que aplicarnos. Si lo hacen sin razón, pues siempre va a haber gente que está hablando, entonces también hay que aprender a ignorar. Entonces el santo es alegre, el santo es optimista, el santo está contento, nada puede anular su cara, no tiene cara de cementerio, como dice el Papa Francisco, no tiene cara de chancla vieja, como digo yo. ¿Por qué? Porque sabe que está en las manos de Dios, porque deposita su confianza en Dios, porque sabe que no es él, pero que sí es la gracia de Dios la que le va a ayudar a ser una mejor persona y a vivir diferente. Sabe que Dios es todopoderoso y que Dios lo ama, que Dios es misericordioso, que Dios es el amor y la fuente del amor. Entonces no está agobiado, ni por el trabajo, ni por la enfermedad, y ahí muy importante también, la rutina. La rutina también no es buena, no nos deja, no nos permite vivir una auténtica vida cristiana. Tal vez tu vida te parezca aburrida, tal vez crees que eres igual a todos, que no cambia nada, que la vida es igual, todo es lo mismo, el trabajo, los amigos, las fiestas, la familia, las caídas, el pecado. ¿En qué se diferencia tu vida de la de los demás? ¿En qué se diferencia? ¿En qué te distingues tú? ¿Que quieres ser santo? Hay una frase muy, muy importante que dice, y ya con esto vamos a terminar con esta reflexión, que con las mismas piedras se puede adoquinar una calle o se puede construir una catedral. Y las piedras somos nosotros. Y vamos a ser útiles para algo. Y puede ser que seamos útiles para algo sencillo o para algo magnífico. Con las mismas piedras se puede adoquinar una calle o con esas mismas piedras se puede construir una catedral. Así es la vida. Tenemos las herramientas, las mismas que tienen los demás. Pero si vivimos en una vida rutinaria, solamente vamos a ver piedras sobre piedras. No va a haber crecimiento, no va a haber cambio, no va a haber conversión y por lo tanto no va a haber santidad. Queridos hermanos, ojalá que les haya servido esta reflexión de esta mañana. Los invito
como hace un momento, a que nos escuchen a las 9 de la noche en su programa La Dignidad del Hombre. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana aquí en su programa Cultura Cristiana. Hasta luego. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar.